El llamado con sus discípulos, si se acuerdan, ¿no? Que él tuvo su ciclo personal, se puede decir, de sus 12 discípulos. La mayoría sabemos de esto, ¿no? Pero también tuvo muchos seguidores que lo seguían, pero 12 eran los que estaban muy cercanos a él. Quiero platicarte que esos discípulos se estuvieron con Jesús por 3 años. Él les estuvo abriendo su entendimiento, les estuvo explicando la palabra de Dios de una otra forma, convivieron con él y vieron el ejemplo, cómo oraba, cómo hablaba con los falsos, y tal vez con los falsos adoradores de Dios. Él confrontaba a los que eran religiosos y ellos estuvieron muy cerca. Entonces llegó el momento en que Jesús fue aprendido, fue traicionado por Judas, fue aprendido, fue llevado a la cruz, fue crucificado, murió, después resucitó. Los discípulos, cuando pasó todo esto, quedaron un poco, dicen por ahí, como dicen los jóvenes, sacados de onda. Dice, eso decían los jóvenes de antes, ahorita ya le dicen así, ¿verdad? Pero lo que quiero decirte que a los discípulos, a los discípulos se les ordenó que no deberían de moverse hasta que en ellos viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y esto lo vamos a leer en Hechos 1:8. Ahí te lo dice claramente, ¿no? Déjame buscar donde dejé mi Biblia. Te lo voy a leer exactamente como dice ahí en Hechos 1:8. Pero los discípulos tienen esta indicación que debían de esperarse hasta que reposara en ellos el Espíritu Santo. Igual lo mismo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él empezó su ministerio hasta que el Espíritu Santo reposó sobre él. Y ahorita vamos a tocar un poquito el tema del Espíritu Santo. Dice así, Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando dice me seréis mis testigos, se dice ustedes van a hablar de mí. Y luego dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, lo que yo quiero comentarte es esto. Es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahorita vamos a hablar cómo se recibe el Espíritu Santo. Pero los 12 apóstoles, los 11 apóstoles, no bien, estaban ellos reunidos esperando que se manifestara sobre ellos el Espíritu Santo para poder compartir con poder del Evangelio, de las buenas nuevas. Y exactamente cuando pasó todo esto, que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, dice que ellos empezaron a hablar nuevas lenguas. Realmente se vio la manifestación del Espíritu Santo sobre sus vidas, a tal grado que ciertas personas que estaban alrededor decían, estos cuates creo que están borrachos, están llenos de mosto, dice así la palabra de Dios, y los veían como locos prácticamente, ¿no? Pero realmente ellos lo que tenían era la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Era un gozo grande y hablaban nuevas lenguas. Y entonces el apóstol Pedro, en él hubo una verdadera transformación. Recuerden que cuando Jesucristo fue aprendido, él fue uno de los primeros que negó a Jesucristo, de los que estuvo viéndolo nada más de lejos, se puede decir. Pero ¿qué crees? Cuando llegó el Espíritu Santo, Pedro se levantó y dio se puede decir que su primera predicación, y ahí se convirtieron 3,000 personas, así lo dice la palabra de Dios en ese momento. Entonces, una de las primeras palabras que el apóstol Pedro dijo fue esto que está en Hechos 2:38. Te lo voy a leer otra vez y dice así: Pedro les dijo, imagínense ustedes en la primera predicación del apóstol Pedro, ya con sus palabras tenían poder, y dijo estas palabras a la multitud: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí estamos hablando de que había un requisito. Un requisito es que tenían que arrepentirse. Dice arrepentíos. Arrepentíos, es unas palabras que dijo el apóstol Pedro. Quiero decirte que
Arrepentido significa que te debes de arrepentir, pero ¿arrepentir de qué? Pues de vivir haciendo de tu vida lo que tú has querido. Eso realmente es arrepentirse. Arrepentirse de toda la maldad, de todas las cosas malas que has hecho sobre ti mismo, sobre tus familiares, sobre más personas. Y eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pedro. Arrepentidos. Arrepentidos significa que tú realmente estás arrepentido así, literal, de lo malo que hacías. Arrepentirse del pecado significa que tú das un giro de 180 grados. Por ejemplo, ahí en Efesios 4 tú lo vas a encontrar. Ahí habla que el que robaba ya no debe de robar más, sino ahora debe de trabajar y dar. Entonces, así, y viéndolo a lo mejor con otras palabras, si tú veías pornografía, en el momento que recibes a Jesucristo, tú rechazas eso, y tú lo que vas a hacer es todo lo contrario. Vas a odiar la pornografía, ¿verdad? Por ejemplo, los que llegaron a tener algún problema con la pornografía, realmente Dios te hace tan sensible con eso de rechazarlo, que tú lo puedes ver en las series. Ahorita las series de verdad está llena de tanta sexualismo, de tanta gente que, bueno, en pocas palabras, en la mayoría de las series hay mucha pornografía. En ciertas películas hay pornografía. A veces está metida muy sutilmente, y hasta lo podríamos encontrar en ciertas películas que podría ser que son aptas para niños. Sí. Ahí está metida la pornografía, de una u otra manera. Pero bueno, no quiero decirte que cuando realmente tú crees en Jesucristo y realmente viene Él a tu vida, hay un verdadero arrepentimiento. Y es uno de los pasos para recibir a Jesucristo en tu vida, es que debemos de arrepentir. Esto ahorita dijimos que es un giro de 180 grados. Yo pecaba, y en el momento que soy convertido, doy un giro de 180 grados y voy para el lado contrario. Esa es una de las cosas o uno de los frutos, o una de las señales que que realmente tú eres un verdadero cristiano. Renunciar al pecado que te ataba, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el pecado? Yo lo busqué en el diccionario y dice así: pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión, así lo dice el diccionario, así literal, dice que que en una determinada religión se considera que va contra la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. O sea, el pecado, en pocas palabras, es luchar en contra de Dios, así prácticamente. El pecado es, así, en resumen, el pecado es luchar en contra de Dios. Podría ser desde un detalle, por ejemplo, que Dios te indica hacer esto y tú no lo haces. ¿Qué crees? Te estás resistiendo a Dios. Dios nos habla en todo momento, y más si eres creyente, pero a todos nos habla. Pero quiero decirte que Dios te habla, Dios te dice no hagas esto o haz esto, y cuando tú no lo haces, en ese momento estás resistiéndote a Dios, exactamente igual que el pecado. Y quiero comentarte más o menos qué es el pecado. El pecado, tal vez, yo a veces lo he hablado de esta manera: que tú agarras una licuadora, así, le escupes a la licuadora un gargajo verde, le echas una toalla sanitaria usada, a la misma licuadora le echas un pañal usado. ¿Qué más quieres agregarle a esta licuadora? Un poco de vómito. ¿Qué más podríamos echarle? Dice por ahí que pelos de perro sucio, ¿o cómo? Pero bueno, imagínate que tú pones todo esto y le echas un poquito más de saliva para que pueda girar, porque si no se puede atorar. Lo revuelves, le pones un colorante para que sea bonito, lo mueles, ¿y qué crees? Te lo tomas. Pero lo que yo quiero decirte es esto: el pecado es algo así. Si tú te tomas eso, lo que va a pasar, que de verdad, si te salvas, sí, para empezar te puedes morir con todo eso, ¿no?
te puede dar una diarrea, una infección tan fuerte que tal vez no sobrevivas. El otro, si sobrevives, aún así va a haber un daño tal vez permanente por un tiempo, o a lo mejor más, pero quiero decirte que el pecado es así. A veces se podría ver bonito, porque como le echamos colorante, se ve bonito, como un licuado de chocolate tal vez, se ve bonito, pero ¿qué crees? El pecado te lleva a dañarte a ti mismo. Quiero decirte que, me voy a adelantar a esto, y dice así: el pecado daña, para empezar, a tu comunidad. Así, el pecado daña a todas las ciudades. Eso es un hecho, lo podemos ver con la drogadicción, con la pornografía, con la prostitución, con los robos, ¿con qué más? Con los asesinatos. El pecado daña a toda la comunidad. El pecado daña a tu familia. Eso es un hecho. Las familias son destruidas por el pecado. Ese es un hecho, ¿eh? El adulterio, que es un pecado, así lo dice la palabra de Dios. El adulterio, ¿qué crees? Desbarata familias. Y hay hijos que tal vez viven en la incertidumbre. Hay hijos que realmente viven la ausencia de un padre o la ausencia de la madre. O lo ven pocos días a uno o ven pocos días al otro. ¿Y qué crees? Es por causa del pecado. El pecado daña. Es más, yo quiero que lo analices en tu vida. Todo el daño que tú has recibido por alguna persona, sea quien sea, ¿qué crees? Fue por el pecado. El pecado está en esa persona, fue la que te dañó. Lo que yo quiero decirte, el pecado daña a tu comunidad, el pecado te daña a ti, el pecado daña a tu familia. El pecado daña a tu familia. Y me adelanté al punto el pecado te daña a ti mismo. Eso es un hecho. El alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, el chisme, hablando por algo a lo mejor un poquito más superficial, pero también es pecado. Todo eso te daña a ti también. Entonces daña a la comunidad, el pecado daña a tu familia. ¿Y qué crees? Y el pecado te ha dañado y te daña a ti. O sea, para que veamos la magnitud realmente del pecado. Por eso el apóstol Pedro, una de las cosas que anunciaba era: arrepentíos. O sea, te tienes que arrepentir de todo lo malo que has hecho, y te tienes que arrepentir para que ya no sigas haciendo más daño. ¿Sí se me explico? Entonces el pecado trae grandes consecuencias. Quiero decirte que el pecado trae consecuencias eternas. Así, el pecado trae consecuencias eternas. A mí me agrada que, por ejemplo, mi esposa, cuando hace ahí sus consultorías, ¿cómo se dice? Consejerías. Ella normalmente inicia haciendo un familiograma. Un familiograma se ocupa para analizar cómo fue la vida si se alcanza desde tus bisabuelos, cómo fue la vida de tus abuelos, cómo es tu vida y cómo va la vida de tus hijos. Y en el familiograma, ahí tú puedes, cuando te lo hacen, tú quedas en shock. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta cómo el pecado que hicieron los bisabuelos se pasó a los abuelos y luego se pasó a ti mismo. ¿Y qué crees? Y hay una gran probabilidad de que ese mismo pecado siga con tus hijos. ¿Sí me explico? En el familiograma nos damos cuenta de las enfermedades que estuvieron los bisabuelos, los abuelos y tú. O sea, cómo van las enfermedades, cómo va el matrimonio, si se divorciaron, si se separaron, si uno de ellos murió, ¿qué crees? Se vuelve a repetir en las generaciones. ¿Sí se me explico? En la Biblia así nos dice literalmente que la maldición llega hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, cuando tú haces tu familiograma o te ayudan a hacer tu familiograma, tú te das cuenta cómo el pecado estuvo destruyendo tu familia. ¿Sí se me explicó? Sí. Lo que yo quiero decirte es que el pecado trae consecuencias eternas, así de simple. El pecado trae consecuencias eternas. Quiero decirte algo como un ejemplo. Es muy diferente cuando un hijo crece en un matrimonio sano.
que está la mamá, el papá, y que todo se lleva tal y como nos lo indica la palabra de Dios. En un matrimonio sano, los hijos, ¿qué crees? Son más sanos desde su forma de ser, su forma de pensar, y ellos van a querer anhelar tener una familia como la tuvieron sus padres. ¿Sí me explico? Pero ¿qué pasa? El homosexualismo, por ejemplo, ya se ha comprobado que es por la ciencia del padre. El homosexualismo viene primordialmente porque no hubo una presencia del padre en el hogar, y si es que hubo un tiempo, ese padre dio un mal ejemplo, un mal testimonio, que este hijo realmente rechaza ser un hombre, así. Y también sucede con las mujeres. Una mujer rechaza totalmente a ese padre, ¿y qué crees? Pues normalmente va a encontrar consuelo en otra mujer. Lo que yo quiero decirte es que el pecado trae consecuencias eternas. Aparte de que la palabra de Dios nos dice que hay un lago de fuego. Y sí, yo quiero decirte esto, simplemente yo creo que no estar en la presencia de Dios, eso simplemente yo creo que es un castigo lo más cruel y doloroso que puede haber, no estar en la presencia de Dios. Pero la Biblia dice que hay un lugar de fuego, así lo dice la palabra de Dios, que hay un lugar de fuego donde dice que ahí está el crujir de dientes, dice ahí. Yo digo, ¿qué será eso de crujir de dientes? O sea, realmente es algo feo, ¿no? Ok, pero bueno, lo que yo quiero ahorita, o lo que la palabra realmente nos dice, es de que debemos estar conscientes todo lo que abarca el pecado. El pecado se puede ver muy bonito, por ejemplo, para los varones que son casados. Tal vez ven a una mujer muy bonita afuera, tal vez tú dices, no, pues está muy guapa, voy a ver la forma que mi esposa no se entere y yo voy a coquetear, y tal vez puedo tener algo más a fondo con esa mujer. Pero ¿qué crees? Si te llegan a cachar con una infidelidad, con ese pecado, tu matrimonio va a ser destruido, tu familia va a ser destruida, los hijos, no te imaginas el dolor que van a sufrir, no te imaginas el dolor, la consecuencia, de verdad, yo digo así, que va a transcurrir en generaciones, todo por adulterar. Tal vez te vea agradable, tal vez lo vas a disfrutar, pero ¿qué crees? Cuando tú analizas lo que puede pasar en tu matrimonio, lo que puede pasar con tus hijos, en ese momento ya no se ve tan agradable eso, cuando tú ves la consecuencia. Pero normalmente el ser humano que ve el momento, quiere eso, quiere gozar, quiere disfrutar, y después vienen las consecuencias. Tal vez esa mujer tiene SIDA, lo tienes tú, te lo pegan, tú se lo pegas a tu esposa, y tal vez en unos años ya no estás tú, o tal vez ya no está tu esposa, y ¿qué crees? Tu familia fue destruida. Y eso es consecuencia ¿de qué? Del pecado. Y yo quiero decirte esto, y a lo mejor esto es como un ejemplo. Ponte a pensar esto. Ok, yo voy a adulterar porque me gustan las mujeres, es un ejemplo, ando por aquí, ando por allá, de repente mi esposa me cacha, nos divorciamos, nos separamos, pues tarde o temprano ella tal vez, ¿qué crees? Se va a casar, o se va a juntar, tal vez, no sé, y tú tienes tu hija de 12, 13, 14, 8 años, viviendo allá con ella, y de repente va a llegar un extraño a vivir a tu casa. ¿Y qué tal si ese cuate es alcohólico? ¿Qué tal si este cuate le pega a tu exmujer? Imagínate el riesgo que tiene tu hija, tu hijo en las manos de este patán. Entonces, si tú lo analizas, dices, wow, tienes a tu esposa, ¿no? Pero de todos modos, tú ves afuera y ves a lo mejor alguna chica atractiva, y en el momento que tú dices, yo no estoy dispuesto a aceptar que un hombre después entre en mi hogar, ¿sabes qué? En este momento tú dices, ¿sabes qué? Eso se puede ver muy bonito, se puede ver muy agradable, porque así se ve eso a primera vista. Pero ¿qué crees? Cuando tú ves las consecuencias que puede haber en tu familia, tú en este momento, esa mujer, tú la rechazas. ¿Sabes qué? Yo creo que la familia vale más que buscar otra mujer. Yo creo que la familia vale más que querer buscando que te peguen una enfermedad. Yo creo que tu familia vale más que querer realmente que haya algo que rompa tu matrimonio y que rompa tu familia. Yo creo que viéndolo de esa manera, ¿verdad que el pecado no es algo agradable?
Realmente el pecado es este licuado que yo te platicaba. Es algo asqueroso, es algo que te va a enfermar. Y es algo que si tú participas yo te estoy hablando de la infidelidad, si tú participas, es como este licuado asqueroso, se lo das a tu esposa y se lo das a tus hijos y te lo tomas tú. ¿Qué crees? Todos van a estar dañados. Es así de grande es el pecado, así de grande es el pecado. Por eso los apóstoles decían, y aún así dice la palabra de Dios, yo hice una de las cosas primordiales que nosotros como cristianos debemos de cuando compartimos de Cristo es mostrarles su condición pecaminosa, mostrarles que el pecado les ha traído a ellos destrucción en su vida, el pecado les ha dañado, tal vez desde su niñez, el pecado dañó a su mamá, el pecado dañó a su papá, y es algo que debemos demostrar, lo que es realmente el pecado. Quiero decirte que cuando tú les muestras a la persona de lo que significa realmente el pecado, ¿qué crees? Realmente el Espíritu Santo empieza a ministrar en ellos. Dices, wow, no, yo no quiero que mi matrimonio se vaya al carajo, yo no quiero que mis hijos vivan la ausencia de su padre, yo no quiero eso. Y casi es como si dijeran, ¿qué debo de hacer para librarme de eso? ¿Y qué crees? Ahí es el momento que se les debe de compartir de Cristo. Si tú nada más les dices, ¿eso es malo? En este momento van a decir, sí es malo. Pero ¿qué crees? Uno mismo no puede vencer el pecado. Solamente el pecado se puede vencer. ¿Adivinen con quién? Con Jesucristo. A través de Jesucristo. Es la única forma, no hay otra. Por eso los apóstoles predicaban, arrepentíos, decían, arrepentíos y convertíos. Arrepiéntanse, así decía el apóstol Pedro. En Romanos 3:23, literal, así dice, dice Romanos 3:23, si quieres abrir tu Biblia. Romanos 3:23 dice de esta manera: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado te separa de Dios. Y hay gente que llega a decir, no, pues yo no mato. ¿Por qué? Porque se comparan con un asesino. Pero yo quiero decirte que nosotros pecamos en todo momento. Y si ahorita te hiciera aquí una pregunta, ¿en estos días tú no has tenido algún pensamiento malo? ¿Sí? Yo creo que si alguien levanta la mano y diga yo no, yo creo que estuvo en coma estos días, estuvo en coma o no sé, porque aún así a veces estando dormidos, ¿qué crees? Te despiertas y estabas soñando con algo que no era bueno. ¿Sí? Pero bueno, el pecado nos separa de Dios. Es algo que también cuando compartimos debemos demostrarles este versículo, que el pecado, ya cuando lo ves así literal, lo que es el pecado, que es algo asqueroso prácticamente, ya que te lo muestras, les debes de comentar, y esto lo debemos saber, que el pecado nos separa de Dios. Así de simple. El pecado nos separa de Dios. Te lo vuelvo a leer. Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios significa estar separado de su presencia, ¿no? Y al principio hablábamos de una verdadera conversión. Aun cuando tú tal vez ya recibiste el Espíritu Santo, yo quiero decirte que de repente nuestra naturaleza pecaminosa de repente se va a manifestar y de repente podemos caer. Eso es un hecho. O sea, no hay justo ni uno, dice la palabra de Dios. No hay justo ni uno, ni el Papa. O sea, no hay justo ni uno. Así lo dice literal. Si no diría, excepto esas personas, ¿no? O sea, ahí dice que no hay justo ni uno, así lo dice la palabra de Dios. Hasta ahora lo leemos en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. No dice por cuanto la mayoría pecó, excepto este y este no. O sea, todos somos pecadores. Pero acompáñenme a Juan 3, 7 al 10. Yo te lo voy a leer, pero quisiera que tú lo leyeras también en tu casa, donde estés. Juan 3, primera de Juan, 3, 7 al 10. Primera de Juan está antes de Apocalipsis. Vamos a leer primera de Juan 3, 7 al 10. Dice así:
Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan 3, 7 al 10 dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Entonces dice, en el número 8, dice así: el que practica el pecado es del diablo. Así lo dice. El que practica el pecado es del diablo. O sea, practicar, ¿qué es lo que significa? Que lo haces todos los días, ¿sí o no? Por ejemplo, si quieres aprender a dominar el balón, bien, hacer 50, 100 dominadas, ¿qué tienes que hacer? Pues practicar, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos dice en el 8, el que practica el pecado es del diablo. Significa que tal vez yo puedo caer como cristiano, pero si el Espíritu Santo está sobre mi vida, va a haber un arrepentimiento y ya no lo voy a hacer, y no lo voy a practicar. ¿Sí me explico? Y dice así, el 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, aquí está hablando de Jesucristo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios, te lo vuelvo a decir, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Así lo dice el número 9. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero bueno, entonces una verdadera conversión te lleva a ya no practicar el pecado. Amén. Amén. Bueno, quiero comentarte un poquito más de esto. Jesús resumió el pecado así, con dos mandamientos, y ahí él resumía todos los mandamientos que recibimos de parte de Moisés, que recibió el pueblo de Dios de parte de Moisés, que eran los 10 mandamientos. Jesús lo resumió en 2 versículos. Acompáñenme a Mateo 22, en 2 mandamientos, perdón. Mateo 22, 36 al 40. Mateo 22, 36 al 40. Mateo 22, 36 al 40. Dice así: Maestro, aquí están hablando unos discípulos con Jesucristo y le dice: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Y él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Así lo dice. O sea, el primer mandamiento que Jesús, el Dios, dos nuevos mandamientos que resumía todo, ¿no? Dice, amarás al Señor, es el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a así dice la palabra, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el pecado se hace de 2 formas. Uno es ofendiendo a Dios, y el otro es ofendiendo a tu prójimo. ¿Sí se me explicó? Sí. Hay 2 formas en que pecamos. Uno es en contra de Dios, que es vertical. Sí, ¿verdad? ¿Estamos bien? Es vertical. Es cuando ofendemos o hacemos algo, pecamos en contra de Dios. Y la otra es horizontal. Horizontal es así, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá. Horizontal es cuando dañamos al prójimo. Ese es un pecado, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, ya hablamos sobre el pecado, que trae grandes consecuencias. Pero bueno, nuestro Señor Jesús les dijo, no, recuerden que el pueblo judío se basaba a los 10 mandamientos, se basaba a todas las leyes, se basaban a tantas normas que realmente era muy difícil que lo cumplieran. Entonces Jesús dijo, yo les voy a dar 2 mandamientos donde se resume toda la ley y los profetas. Así lo dice en otra versión, amarás al Señor tu Dios con todo, y el otro dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sale? Entonces, en pocas palabras, es algo que debemos dar alerta. No debemos ofender ni a Dios ni a nuestro prójimo. ¿Amén? Amén. Bueno, vuelvo otra vez, ¿no? Ahí al versículo, el apóstol Pablo decía, arrepentíos
y convertidos. ¿Dónde está? Estoy llegando ahí. El apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Normalmente cuando nosotros los cristianos recibimos a Jesucristo en nuestra vida, el siguiente paso que debemos hacer es bautizarnos. El bautizo es prácticamente como testimonio y simboliza a una muerte y una sepultura. Por eso cuando nos bautizamos, siempre lo hacemos por inmersión. Entonces estamos en el agua y ¿qué crees? Nosotros ahí somos bautizados, somos sumergidos en el agua y después volvemos a resurgir, y eso simboliza a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero realmente el bautizo no tiene poder, es como de testimonio para todos que yo soy una nueva persona, de que yo ya soy un hijo de Dios y que he creído en Jesucristo, el bautizo. Entonces el apóstol Pablo les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y al final termina así, este versículo en Hechos 2:38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí es donde quiero hablar un poquito sobre el Espíritu Santo. Jesús habló del Espíritu Santo ahí en Juan 14:16, si quieres anótalo nada más, Juan 14:16. Jesús les dijo esto a sus discípulos, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Él hablaba del Espíritu Santo. También ahí en Juan 14:26 son palabras de Jesucristo, y Jesucristo dijo esto en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, cuando tú te arrepientes de tus pecados y recibes a Jesucristo como Señor y tu Salvador, el Espíritu Santo dice que viene y reposa sobre de ti. ¿Y qué crees? Te da poder para vencer el pecado, te da poder para testificar de Jesucristo. ¿Amén? Bueno, ya hablamos que los discípulos, ellos tenían la ordenanza de esperarse hasta que llegara el Espíritu Santo sobre sus vidas para tener poder en Hechos 1:8. Y quiero decirte que el apóstol Pablo, que la mayoría de los libros, son 13 libros del Nuevo Testamento, él hablaba mucho del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16, él les hace una pregunta a unos que ya habían oído hablar de Jesucristo y creían en Él. Y les hizo esta pregunta, ¿no? Bueno, él les preguntaba si ya habían recibido el Espíritu Santo. ¿Ya recibieron el Espíritu Santo sobre sus vidas? Porque es algo importante, ¿no? Y también el apóstol Pablo hablaba y decía esto: ustedes ya no pueden pecar. ¿Acaso ustedes no saben que son templos del Espíritu Santo? El apóstol Pablo sí lo decía ahí si quieres anotarlo, en 1 Corintios 3:16. Él les hizo una pregunta, tal vez a unas personas que no andaban muy ordenados, y les dijo: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita entre ustedes? Así lo dijo el apóstol Pablo. En pocas palabras, cuando recibimos al Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y Él nos da, como se puede decir, que nos da dominio propio para no volver a caer al pecado, ¿no? También el apóstol Pablo también lo predicaba de esta manera. Jesús dijo, lo que yo quiero decirte es esto: una verdadera conversión, cuando realmente alguien recibe al Espíritu Santo, tiene que haber un fruto. Y mismo Jesús dijo cuando hablaba con sus discípulos, les dijo, ahí en Mateo 7:15 al 20, acompáñenme, Mateo 7:15 al 20, Mateo 7. Mateo 7:15 al 20, yo te lo voy a leer, pero si quieres anotarlo o leerlo también. Mateo 7:15 al 20, dice así, son palabras de nuestro Señor Jesús. Dijo así, el 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así lo dice. Dice el 16: por sus frutos los conoceréis. Luego continúa: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los
abrojos. Dice el 17, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dice el número 20, con eso acaba, y lo vuelve a repetir. Así que por sus frutos los conoceréis. Son palabras del Señor Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. Entonces yo quiero decirte esto. Realmente cuando alguien te diga que es cristiano, ¿qué crees? Pues tiene que haber un fruto sobre su vida. Si lleva 1, 2 o 3 años de convertido, tiene que haber un fruto sobre su vida, y esas son palabras del Señor Jesús. Un cristiano tiene que dar buenos frutos. Un buen cristiano no da, un cristiano no da malos frutos. Al dar malos frutos significa que anda en cosas malas, que anda pecando deliberadamente. O sea, ese es el fruto. ¿Sí? Pero yo creo que más bien, nosotros Jesús lo que debe entender es, analiza cómo está tu vida, cómo han sido los frutos de tu vida desde que me recibiste, de 5 o 10 años para acá, de un año para acá, ¿cómo es? ¿Está empeorando? ¿O está mejorando? Hay un cambio, se nota ese cambio, se nota ese buen fruto. Pero bueno, hermanos, este es el tema de hoy, y quisiera decirte que es primordial compartir de Jesucristo. Yo no sé si tú que me estás escuchando, si alguna vez has rendido tu vida a Jesucristo. Yo quiero invitarte en este momento a que lo recibas. Y el paso número 1 es de que te tienes que arrepentir del pecado. Paso número 2, tenemos que creer en Jesucristo. Creer que el Hijo de Dios, que Dios mismo vino, estuvo aquí con nosotros, habitó aquí en la tierra, vino en sangre y carne. Él vino a morir por tus pecados y resucitó al tercer día. Eso es algo que debemos de creer, y eso lo dice la palabra de Dios. Esas son las buenas nuevas, creer en eso. Quisiera yo orar por ti, para que tú realmente, si es que nunca lo has recibido, hoy lo recibas, que el Espíritu Santo venga sobre tu vida y que te dé un verdadero arrepentimiento. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, te pido por los oyentes, Padre, que tú derrames de tu presencia en cada uno de nosotros. Te pido por si alguien nunca te ha recibido, si alguien realmente no ha escuchado este mensaje, si alguien nunca había creído en ti. Yo te pido, Señor, que tú llegues a sus vidas, que les ayudes a que realmente ellos puedan ver cómo el pecado ha dañado sus vidas, la vida de sus seres queridos. Te pido, Señor, que tú obres, que tú seas el que redarguya, Padre, que tú llegues a sus vidas poderosamente, Señor. También te pido que ellos crean, Padre, que tú viniste en sangre y carne a morir por ellos, por cada uno de nosotros. Tú viniste a morir en la cruz por nuestros pecados, y que tú venciste a la muerte al tercer día, y que tú resucitaste, Padre. Que ese es el mensaje que deben de creer. Y si hay alguien, Padre, que se cree cristiano, que se cree y realmente no ha habido una verdadera conversión, te pido por estas personas que realmente no han nacido de nuevo, como dice tu palabra, Señor. Te lo pido todo esto, que tú obres, nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, si tú hiciste esta oración, si tú realmente en algún momento el Espíritu Santo viene sobre tu vida, quiero decirte que uno de los pasos que sigue después de una verdadera conversión, tú necesitas, escúchalo bien, tú necesitas, en primer lugar, tener una Biblia, para que Dios te empiece a hablar ahí a través de la Biblia. Es algo que tú necesitas, tener una Biblia y empezar a leerla. Yo te voy a recomendar que leas primero los libros donde realmente hablan de cómo Jesucristo vino, de todo lo que sucedió, y eso si el Espíritu Santo está en ti, todo eso tú lo vas a creer y eso te va a hablar. Te voy a recomendar el libro de Juan, principalmente, uno de los libros que yo creo que realmente habla, que explica bien de todo lo que es el Evangelio. Y paso número 2, aparte de leer tu Biblia, paso número 2 es de que tú tienes que buscar a alguien que te instruya, que te discipule con la palabra de Dios. Es importante, eso es importante. Es alguien con que tú te sientas
y que te diga, vamos a leer, no sé, vamos a leer tal vez el libro de Juan, lo vamos a leer juntos, lo que no entienda yo te lo explico, vamos a orar para que Dios te dé entendimiento, vamos a orar para que el Espíritu Santo, eso que estás leyendo, lo puedas aplicar a tu vida. Paso número 1 es tener una Biblia. Si no la tienes, nos puedes hablar a mi esposa y a mí, nosotros la hacemos llegar de una otra manera. Y si tienes una Biblia por ahí guardada, pues desempólvala y sácala y empieza a leerla. Número 2, necesitas que alguien te explique de la palabra de Dios. Número 3, y tal vez van las 3 puntitas. El número 1, tienes que orar a Dios. Tienes que empezar a orar todas las mañanas. Tienes que empezar a pedirle a Dios que guíe tu vida, que te ayude a vencer ese pecado, que te ayude a vivir realmente una vida en comunión con Él, que te ayude a las luchas diarias que todos llegamos a tener, que te dé ese gozo que nada más te puede dar, que te dé entendimiento en su palabra. Es importante que oremos, es importante orar por nuestros familiares, por nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros amigos, por toda la situación tenemos que estar orando. Hay muchísimos motivos de oración y pues bueno, hermanos, muchas gracias por tu atención. Sé que ahorita en estos momentos de que estamos pasando por esta crisis, en estos momentos que no nos estamos reuniendo en las iglesias, sé que tal vez muchos se van a enfriar, tal vez muchos, los que no, le dicen por ahí, los verdaderos cristianos, los que no eran verdaderos cristianos no van a regresar a las iglesias. Sé que muchos tal vez no van a agarrar en todo ese tiempo la palabra, tal vez muchos ni se van a conectar. Todo eso va a suceder. Pero ¿qué crees? Todo eso también va a suceder para bien. Muchos pastores que estaban reunientes en querer conectarse, en querer usar las redes sociales, no lo hacían. Pero ¿qué crees? Ahorita la gran mayoría de los pastores de la gran mayoría de las iglesias están metiéndose mucho en las redes sociales. Entonces digo, wow, necesitamos algo así para que hubiera cambio en nuestras vidas y todo lo que se comparte en la iglesia se pueda compartir también en las redes sociales. O sea, todo eso está sirviendo para bien. Sé que cuando volvamos otra vez a estar juntos, va a haber, la tecnología va a estar dentro de la iglesia y la palabra de Dios va a estar yendo a muchas partes del mundo. Yo sé que eso también es un propósito de Dios y pues bueno, estamos gozosos, ¿verdad? Permíteme tantito. Ok. Perdón, es que me estaban dando un anuncio, pero no alcanzaba a ver. Pero bueno, hermanos, en la semana, y quiero invitarte, ojalá y que puedas invitar a más personas y que te conectes. El día jueves a las 8 de la noche, mi esposa y yo vamos a dar un tema de matrimonios. El jueves a las 8 de la noche vamos a dar un tema de matrimonio. Y lo que queremos es de que tú compartas para que se puedan conectar. Y mi esposo y yo vamos a estar compartiendo de la palabra de Dios ese día, pero sobre todo cómo la palabra de Dios nos instruye hacia el matrimonio. Ese va a ser el tema principal el día jueves. Y pues bueno, me pasaron aquí un anuncio de que hoy cumple años Dylan, el hijo de Sandra, y quisiéramos orar por él en este momento, y vamos a tomar un tiempo para orar por él. Amado Señor, te doy gracias por la vida de Dylan, que hoy cumple 4 años. Gracias porque tú le has permitido, Padre, cumplirlo, Señor. Yo te pido que tú sigas obrando su vida, te pido que tomes el control de su vida, Señor, que él vea ese propósito grande y maravilloso que tienes para su vida, que él vea, Padre, que tú lo amas, que él tiene una identidad como hijo tuyo, Señor. Lo ponga en tus vidas y guíalo, Señor, guíalo a él, a sus hijos, y también bendice a sus padres, Señor, que perdona a sus hermanos, bendice a sus hermanos, bendice a sus padres. Te lo pido en tu nombre poderoso, Jesús, amén. Amén. Pues bueno, ahí lo mandamos a felicitar. Y pues bueno, hermanos, eso es todo. Espero que la palabra de Dios haya hablado a tu vida. Y nosotros estamos contentos de estar aquí compartiendo. Y Dios los siga bendiciendo. Dios te bendiga. Hasta pronto.